Nosotros estamos siendo enseñados por el Señor para que no pensemos que podemos vivir de la misma manera, sino que todo lo contrario, vivir de otra manera en la vida que el Señor quiere que vivamos para Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia en el Salmo 119, pueden buscarlo. Salmo 119, vamos a mirar allí. La palabra del Señor Jesús. ¿Ya lo tienen? Vamos a mirar el versículo 73. Salmo 119, versículo 73. Y vamos a mirar Primera de Pedro 2. ¿Ya lo tienen? Lean ustedes el versículo 73, si gusta pueden estar de pie. A una voz, y si tiene un amigo a su lado, préstele la Biblia, ayúdelo para que también participe. Pueden leer todos. Repítanlo. Gloria a Dios. Yo lo voy a leer también. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Decíamos que vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Pueden leerlo. Vamos a mirarlo otra vez. Digamos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Pueden sentarse? En el nombre del Señor Jesús. El Señor una vez dijo unas palabras al pueblo de Israel. Hay un versículo que Él expresó, creo que es el libro de Isaías, donde Él dice: yo que permito que se engendre y que permito que nazca, o yo que permito que se engendre, también no puedo permitir el nacimiento. En otras palabras, yo que doy la vida y permito que sea concebido el hombre en el vientre, también tengo el poder para que, así como se concibe, se dé a luz. En otras palabras, Él es el que es el dueño de todas las cosas, y Él es el que permite el crecimiento en nuestras vidas. Esta mañana vamos a hablar del tema, hablemos del desarrollo y el crecimiento. El desarrollo y el crecimiento en Dios. Hablamos de nosotros en Dios. Si ya gusta, lo puede anotar. ¿Cómo dije el tema?
Bueno, ese desarrollo es de nosotros, de nuestras vidas en Dios. Nuestra vida en Dios. Una persona puede crecer, aunque no se haya entregado, también puede ser llamado a crecer. Bueno, crecer, cuando hablamos de desarrollo y hablamos de crecimiento, parece que es sinónimo lo uno del otro, ¿verdad? Desarrollo y crecimiento. El desarrollo es crecimiento. Pero quise como que enfatizar en la expresión desarrollo y crecimiento para recalcar sobre ese crecimiento que da Dios y que podemos tener en el Señor. Cuando una persona nace sin conocimiento de las cosas de esta vida. O sea que una persona cuando nace no es ni cristiano ni mundano. No pertenece a ninguna religión, pero sí pertenece a Dios, porque todos somos criaturas de Dios. Todo es de Dios, todas las almas son mías, dice el Señor. Así que sí le pertenece a Dios, lo que es que no sabe si de qué tribu es, de qué lengua, de qué nación. Él no sabe ni siquiera el idioma. El niño puede haber nacido de unos padres de lengua inglés o francés, pero si se lo traen pequeñito, acá aprende el español. Eso es lo que le van a enseñar a él y lo que va a desarrollar en español. Y después que se lo lleven para allá más adelante, desarrollará también y aprenderá el inglés, el otro idioma. Pero es que él nace con el CD en blanco. Él nace para que le graben y le enseñen. Así nacimos todos en esta vida. No sabe si su papá es pobre, su mamá es pobre, si sus padres son ricos, no sabe eso. Que si pertenece a qué clase social, no sabe dónde, si nació en una casa de paja o una casa muy acomodada y unos vasos finos, no sabe dónde nació él, un ser que apareció en el mundo. Entonces, a él es que se le va a enseñar. Hay papás que cometen errores grandes y dicen, niño, vente para acá, porque esos niñitos jugando con esos niños cochinos, sucios, y comienzan los padres, porque ya los padres tienen una conciencia diferente y ya saben hacer acepción de personas, ya saben guardar rencor, y entonces como ellos piensan así, quieren y comienzan a infiltrarle al niño, meterle, pero el niño no, el niño juega como todos los niños y para él no hay excepción. Pero son los padres los que, de acuerdo a lo que nuestros padres tengan, así nosotros crecemos y aprendemos. Si ellos tienen cosas malas vamos a. Y no es culpa del niño, es de los padres. Depende del tutor, depende del maestro, así se va a formar. Los primeros maestros de nosotros son los padres. Amén. Los primeros maestros nuestros son los padres. Y depende de lo que ellos sepan, saben, así aprendemos nosotros. Por eso el apóstol a los hebreos dice, nuestros padres nos corregían y nos enseñaban como a ellos les parecía. ¿Cierto? A ellos les parecía así. Y mire que una persona, decía un hermano que había un hermano que se entregó y todo, y él estaba estudiando la Biblia, y entonces encontró un versículo que dice, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, lo disciplina. Y él leyó ese versículo y todas las mañanitas a las 5 de la mañana despertaba el niño y le daba una juguetera. Y entonces alguien le dice, hermano, ¿y usted por qué le pega al niño todas las mañanas temprano? Porque la Biblia dice que el que quiera a su hijo desde mañana lo corrige. ¿Qué sabe el niño? Eso interpretó él. Pero interpretó mal. Y estaba enseñando mal.
Ese niño cuando creciera, también cuando tuviera sus hijos, se la iba a aplicar igualito. Porque eso es lo que él aprendió en casa. Pero entonces el papá le enseñaron que así no era, eso no era lo que la Biblia quería decir. Desde temprano quiere decir, no es que cuando amanezca, cójame la correa porque le voy a dar unos cantazos. No, eso no es, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que de temprano, desde muy niño, comenzar a instruirlo, a enseñarle, esto no es así. Hay unos valores, hay valores seculares, hay valores familiares y hay valores espirituales. Entonces, los espirituales son como la fe en Dios, el amor. Son valores que también son principios. La honestidad es un valor que socialmente se conoce y en la familia, pero eso lo enseñó fue Dios. Es un valor de Dios. Porque Él cuando dio los mandamientos dice, no robarás, no hurtarás, no matarás. Y ahí están, es un valor, pero es un principio en sí, que Dios lo enseñó. Entonces, la honestidad me lleva a que yo no tampoco robe. Y eso lo podemos también aprender en un hogar, aunque no sea cristiano. Hay hogares que tienen esos buenos valores. Alguien se los enseñó. Dice Isaías 66:9, el versículo que yo estaba buscando. Isaías 66:9. Usted lo puede buscar en su Biblia. Dice la palabra del Señor, el capítulo 66. El versículo 9 del libro del profeta Isaías. ¿Ya lo oyó? Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová, yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Amén. Él hace una pregunta, ¿verdad? Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová, yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? No, porque si Él permitió que usted saliera embarazada, Él permitirá que dé a luz a su hijo. Porque para eso se lo permitió que fuese concebido, engendrado. Cuando todavía en el embrión, el feto no sabe nada de la vida, del mundo. Pero a su tiempo comienza a oír. Estando en el vientre comienza a oír. Y ya comienza a sentir como alegría, se emociona. De acuerdo a lo que reciba la mamá, así también lo recibe el bebé. Por eso la mamá juega un gran papel en la vida de nosotros, los seres humanos, la madre, porque con ella es que nosotros nacimos. O sea, ella fue ese depósito, fue ese hospital, fue esa cama cuna, fue esa habitación. Y aprendimos a vivir en el calor de ella. Y por eso un niño cuando nace, por lo natural llora. Y aunque esté llorando, los médicos siempre se lo ponen de una vez, se lo recuestan al pecho de la mamá. Y de una vez se queda quietecito. Porque parece que conoce ese cuerpo, ese olor. Y se lo ponen a otra persona y no grita porque no es ese. Aunque se lo pongan al papá, no encaja mucho porque él no está viviendo en esa casa, él está viviendo en otra, que es la mamá. Sí, que de pronto el papá le hable y ya le haya hablado estando en el vientre, sí le conozca la voz. Pero él está acostumbrado al olor de la mamá. De una vez se recuesta. Por eso es que los niños, cuando están pequeños, son más dados a buscar la mamá. Y aunque busquen a uno papá, está bien papá y se alegran, pero ellos sienten más cuando se recuestan a la mamá y hasta se quedan dormidos más rápido que con nosotros. Y cuando se recuestan en el pecho debe ser como uno lo que tiene hueso aquí. No, hombre, lo que tienes aquí es tabla. No tiene colchón. Y la mamá tiene colchoncito. Y a lo que el niño se recuesta aquí, esa coteja queda dormida. De la mamá. Pero el papá, eso se echa para allí y para acá y eso no encuentra. Bueno, tiene el papá que entonces de darle unas palabritas y masajes hasta que lo haga dormir. Pero a la mamá le cuesta menos.
Y digo esto porque estamos hablando del tema, el desarrollo y el crecimiento. Entonces, para hablar de ese desarrollo tenemos que hablar del cómo ser engendrado. Primero hay que ser engendrado. Y ahí teníamos que mirar qué hizo que nosotros fuéramos engendrados. En la vida de un hombre y una mujer, la unión de un hombre y una mujer es el resultado de un embarazo, de un engendro de otra vida. ¿Qué los unió? Puede ser alguna cosa los unió, puede ser, pudo haber sido amor, y debe ser lo mejor. Porque cuando una persona se une y tienen un hijo y lo tienen con ese deseo, con ese cariño, con ese amor anhelado, ese niño va a recibir de esos padres ese mismo amor. Hay niños que se han tenido no con ese deseo. De ahí que la gente le llame que los niños no deseados o los embarazos no deseados. Y algunos cuando nacen no le tienen el afecto porque según ellos no lo esperaban. La mamá no esperaba ese niño, lo que esperaba era el marido, o sea, yo sí lo esperaba, pero al niño no. Así es, no esperaba al niño, pero esperaba al marido. Entonces vino como resultado de ese encuentro un niño. ¿Qué culpa tiene ese niño? Entonces se comienza, no, que es tu hijo, que tú, ahí llévatelo. Y lo reparten como regalar un perrito. Y sin embargo, hoy día casi no regalan los perros. Hoy día los perros lo venden. Yo me acuerdo que yo estaba niño en mi pueblo, como si había perros. Y ahí a lo que parían las perras, si parían 5 perritos o 10, lo metían en los señores, hacían eso. Yo vi eso varias veces que me quedaba pensativo. Lo metían en un saco y lo tiraban al río. Pura maldad. Pero cuando nació una puerquita, una choncha, una puerca, no tiraban los puercos al río. Pero la pobre perra sí tenía que sufrir las consecuencias. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué tienen perro entonces? Para matar a los hijos. Vea, así sucede en la vida muchas veces. Hay personas que tienen los hijos y los botan. Los botan. ¿Cierto? Los botan. A veces no hay el afecto. De pronto hubo un hijo porque había una pasión carnal, un deseo pero desenfrenado, pero de carne, no de tener un hijo. No de amor, porque muchas uniones sexuales se dan no por amor, sino por pasiones y deseos carnales. Y cuando saben que quedó embarazada, ese problema es tuyo, me voy. Entonces el niño sufre las consecuencias. Si hablamos de estas cosas en la vida cristiana, hay un Dios aquí en medio nuestro que es Dios de amor y de misericordia. Y Él está interesado siempre en el bienestar de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él cuando hizo al ser humano lo hizo con amor. Y con sus manos lo formaron. Con lujo de detalle Dios lo hizo con su mano. Hizo todas las cosas con su palabra, pero el hombre lo hizo con sus manos. Y con sus mismas manos hizo la mujer, extraída del hombre. Y la dibujó, la diseñó, podemos decirlo así, con sus manos. Es decir, que le puso un toque diferente a la naturaleza y a todas las cosas creadas. O sea que Dios tuvo la delicadeza y el cuidado de, con sus manos, con la pericia de sus manos, hacernos a nosotros. ¿Y quién le dedica tiempo a algo así? Solamente que ame. El artífice para construir un arte o hacer una obra, una escultura, el escultor tiene que tener mucho amor para lograr su obra. Y cuando tiene amor, no importa que dure un año haciéndola, pero la hace. Y eso le da por aquí con cuidadito. Y cuidado, me van a tocar eso que estoy así labrando. Hasta que va formando lo que él tiene en su mente. Lo graba en una piedra, puede ser. Bueno, Dios tenía en su corazón crear al hombre. Y le dedicó tiempo y lo hizo. ¿Cuántos días duró haciéndolo? Eso no lo sabe nadie, eso lo sabe él. Pero de que lo hizo, lo formó. Y de una vez también le formó la mujer. Cuando vio que todo estaba, vio la necesidad de que debía tener su esposa y se la hizo. Por eso el ser humano tiene el sentir de amar, de querer,
Porque el Dios que lo hizo es Dios de amor, Dios de misericordia. Ese sentimiento está en el ser humano. Que el pecado ha hecho un desastre, sí. El pecado es un virus que ha dañado. Y el pecado mismo comienza a dañar, a taladrar en la vida de las personas a tal fin que la persona llegue al momento a no sentir como afecto por sí mismo ni por otro. Y la Biblia dice que la gente en los últimos tiempos llegaría a ese estado sin afecto natural. No tendrán afecto por el semejante. Una persona la verían como ver una hoja seca. No sirve sino que echarla en el fuego. Y ver a una persona y decir, eso no vale nada, hay que matarlo. Eso es lo que se dice hoy. Y esa es la solución que se encuentra. Porque no hay afecto. Dice que serían los hombres sin afecto natural, implacables, malos, crueles. Es lo que hoy se vive. Sin afecto natural. Entonces, como el mundo está lleno de maldad, por eso la violencia ha subido. Por eso la violencia. Y por eso muchas madres abandonan sus hijos. Tanta maldad. Se ha apoderado de sus corazones que se les ha olvidado ese afecto por tener o por querer a sus hijos. Y ahí que el Señor dijo por boca de Isaías, ¿se olvidará la que dio a luz de su hijo? ¿Se olvidará la que concibió del hijo de su vientre? Y él le dice al pueblo de Israel, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Porque el Dios nuestro es Dios de amor. Aleluya. Lleno de bondad. O sea que en Dios no cabe la maldad porque Dios es amor. Y por eso se dice que el amor de madre, que el amor de padre es el amor grande. Pero no hay amor más grande que el amor de Dios. Nuestros padres pueden fallar. Una mujer puede fallar, un hombre puede fallar, los hijos fallan. Dejan de querer. Se dice que cuando una persona deja de querer, eso es cosa seria. Y más cuando una mujer deja de amar. Aunque el hombre le llore, no vale la lágrima. Dejó de querer. Y las mujeres tienen algo más que tampoco olvidan. Las mujeres no olvidan. Tú puedes olvidar, ella no. Y no te acuerdas del día aquel. Y estaba vestido con una camisa así, de rayitas y unos zapatos así. Eso no detalle. Uno hombre a veces se le olvida hasta cómo estaba vestido. Y la mujer no, la mujer dice así, tenías hasta un lapicero color tal. Eso con lujo de detalle, hermano. Las mujeres son así. Ustedes las hizo Dios así. Así son, eso no es mentira. A menos que las mujeres estén por un poco así como de la cabeza mala, así olvidadiza del cerebro. Pero por lo general la mujer no olvida. Siempre retiene las cosas, las recuerda. Amén. Y por eso usted habla con una mamá, aunque esté viejita, y ella dice, sí, yo recuerdo el día que nació mi hijito. Y ya mi hijito tiene como 50 años. Y ella le recuerda. No se le olvida. De pronto, a veces se comienza como a divariar la mente por la edad de ella, tiene 70 años, 75, 80, y ella de pronto el día exactamente, pero no se acuerda el día, pero sí sabe que tuvo a luz un hijo. Y dice que lo tuvo en la mañana o en la noche, eso no se lo olvida a ella. ¿Sí? Entonces, estimados hermanos y amigos de esta mañana, el amor de Dios es grande. Por eso yo estoy hablando de ese Dios que no cambia. Y aunque otros fallen y cambien, Él no cambia. Y tampoco falla. Y hay personas que han tomado el atrevimiento en su ignorancia de guindarse en una cabulla. No la hamaca, sino la cabeza de ellos se guindaron. Otros se han tirado de un edificio, otros se han tomado un veneno y otros se le han tirado un carro solo porque la mujer lo dejó de querer o el marido la dejó de querer. Y otros salen por ahí tristes y se vuelven malos porque los padres lo abandonaron, mi madre me abandonó. Y siempre el muchacho dice, yo quisiera saber por qué mi mamá me dejó o por qué mi papá me dejó. Siempre hay esos interrogantes. Y algunos optan por quitarse la vida.
porque les duele que las dejaron de querer. Yo quiero decirle en esta mañana, es posible que de alguno de los que están aquí esta mañana ha sufrido esas penas, esa situación, te dejaron de querer o te dejaron de amar, y sufriste o has sufrido o estés sufriendo, pero está aquí en este lugar esta mañana para recibir la palabra del Dios que te formó, que permitió que nacieras y que vinieras a este mundo, quien permite que uno sea lo que hoy es y exista en Dios Todopoderoso Jesucristo. Amén. El salmista dice: tus manos me formaron, y estando en el vientre mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que después fueron hechas. O sea que ya nuestra vida estaba anticipada, íbamos a existir, ya Dios tenía eso anotado. Pero Él nos engendró, podemos decirlo así, nos formó, permitió que fuéramos engendrados por un papá y concebidos por una madre, pero fue Él quien nos dio la existencia. Tus manos me hicieron y me formaron. Ahora dice la otra parte: hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Después que Dios me hizo y me formó y permitió que existiera, ahora tengo la otra parte: poder entender, la capacidad de tener el conocimiento, el por qué Dios me creó y el por qué vine a este mundo. ¿Para qué? Gloria a Dios. Una vez le presentaron a Jesús un hombre, buen hombre, un israelita que tenía buena reputación, buena fama, buen testimonio, y se lo presentaron a Jesús y le dijeron: me encontré con el Cristo. ¿Cristo? ¿Cuál será ese Cristo? No, yo espero el Cristo. ¿De dónde es? De Nazaret. De Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, un Cristo de buena fama. No, de Nazaret no. Dice: bueno, ven y ve, convéncete. Y Felipe lo llevó a ese personaje llamado Natanael, lo llevó a Jesús, y cuando Jesús lo vio, Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Oye, hermano, cuando Jesús dice eso, Él conoce los corazones. Natanael tenía buen testimonio entonces. El mismo Señor dice: un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Oiga, porque sus ojos ven, sus párpados examinan, y Él conoce nuestros corazones. Y el hombre como que se sorprendió y dice: ¿de dónde me conoces? Eso lo impactó. Este me conoce a mí. ¿De dónde me conoces? Jesús dijo: antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Aleluya. Él nos conoce, hermano, Él nos conoce. Él nos conoce primero que nuestros padres. Entonces, qué Dios tan bueno, qué Dios tan amoroso. Y hay personas que dicen: bueno, y si Dios me hizo, ¿por qué sufro tanto? Dios no te hizo para que sufriera. Ahí vienen las otras partes que influyeron en tu vida o en mi vida y nos afectaron bien o mal. De pronto fue que los que estuvieron a nuestro lado no nos supieron guiar, conducir. De pronto ese ayo que teníamos, esa nodriza, o esa madre, o ese padre, no nos condujeron bien. Y por eso hemos sufrido muchas cosas. Pero el Dios nuestro no nos creó para eso, para que suframos, sino para que seamos alabanza y gloria de su nombre. En su momento quiso encontrarse con nosotros, y un día se cruzó en nuestra vida y nos llamó el Evangelio a tal edad. Algunos, el Señor se presentó en nuestra vida cuando éramos niños, se cruzó en nuestra vida y cambió el destino. A otros se les cruzó cuando eran jóvenes o adolescentes, y a otros se les cruzó ya cuando eran esposos, esposas, padres de familia, o de pronto un poco mayor. Pero de todas maneras el Señor se le cruzó y dijo: yo te andaba buscando ese día. ¿De dónde, Señor? Yo te conozco a ti. Señor, pero es que yo he sido esto. Yo te conozco y quiero salvarte. Se cruzó en nuestra vida y a todos nos trajo a su iglesia, a su redil, y nos incorporó a su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, qué bonito entonces poder esta mañana entender estas cosas, porque si Él nos hizo, dice, y nos formaron, ahora hazme entender y aprenderé tus mandamientos.
Cuando yo entienda todo esto, entonces te voy a amar, te voy a seguir. Pero para yo formarme bien y crecer bien en Dios, debo tener unos ingredientes que en mi vida la afecten para bien y me ayuden a crecer y me ayuden a formarme y me ayuden a ser la persona que Dios quiere que yo sea. Hay personas que se convirtieron malos, se volvieron sicarios, otros se volvieron drogadictos, otros se volvieron ladrones, otros se volvieron personas desechadas por la sociedad, por cualquier circunstancia de la vida, equivocaciones, se cometieron algunas fallas y se terminó en algo negativo. No fue Dios, porque hay personas que por falta de conocimiento dicen, mire cómo me tiene Dios. Dios no arruina a nadie. Dios no tiene a nadie mal. Dios no se complace en ver a otros sufrir. Dios no se complace en que un niño sufra. Traer niños a este mundo para que sufran, Dios no tiene ese plan. Para que los maten en la calle, Dios no tiene ese plan. Porque Dios es Dios de amor. Pero como nosotros las personas decidimos, tomamos decisiones equivocadas, a veces por la prepotencia o el orgullo o la arrogancia, cometemos grandes errores. Aunque yo esté equivocado, me están diciendo que estoy equivocado, pero por no doblegar. Porque parece que si yo reconozco que estoy equivocado, me voy a humillar ante el otro. Pero resulta que puede ser que Dios me está hablando otra vez del otro. Y yo no quiero doblegar, porque mi orgullo es más grande. Y así hemos cometido errores en la vida. Hay hogares que se han destruido por esa arrogancia de uno de los dos cónyuges. O de los dos, no sé, posible que los dos tengan culpa. Y se destruyen las cosas por esa forma de pensar y de actuar. Pero Dios ha estado en nuestra vida todo el tiempo. Dios ha intervenido algún día de la vida. Si usted ahora que está en la iglesia, hermano, recuerde si quiere un momento su vida, si regrese el CD y váyase a su infancia y recuerde cuántos momentos difíciles pasó y de alegrías también. Recuerde de cuántas cosas y de cuántos peligros lo libró Dios. Estuviste a punto de morir en una enfermedad y no moriste. Un peligro y no fracasaste. Ahí estaba la mano de Dios. Ese era Dios que te guardó. Amén. Dios. ¿Quién más? Dios. Porque sus manos nos hicieron y nos formaron con un propósito. Cuando Cristo se presenta, dice el escritor San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La prueba de amor más grande de la historia de la humanidad, de Dios manifestada en el mundo, es la presencia de Cristo en la escena pública y también en la cruz del Gólgota. Esa es la prueba más grande del amor de Dios a la humanidad. Pero como la gente no tiene el entendimiento hoy, hasta pueden despreciar el evangelio y desecharlo. Y resulta que están despreciando el amor de Dios. El evangelio es el amor de Dios. Alguien le estaba evangelizando a una persona y dijo, vengo a hablarle la palabra. Y dijo, no me hable, yo tengo mi propia religión, aquí soy tal cosa. Aquí no se permite otra religión. No, es que yo no te vine a hablar de religión. Y entonces, ¿de qué me viniste a hablar? Yo te vine a hablar del amor de Dios. Es que yo tengo mi religión. No, yo no te voy a hablar, no tengo nada que ver con tu religión. Yo vine a hablarte del amor de Dios. Y al fin, como pudo, lo convenció de que le escuchara unos minutos. Y le habló de Cristo. A veces la gente rechazan por no saber. Y le dijeron, blíndate aquí con tu religión y no dejes entrar a más nadie. Y ellos se blindan así y desprecian la vida, la salvación, porque ellas inculcaron otras cosas. Pero el amor de Dios está reflejado en el evangelio, que cambia las vidas de las personas. Hermano, si el evangelio no fuera tan glorioso y tan poderoso, hermano, no hubieran gente transformadas y regeneradas. No valiera la pena entonces. Todo el mundo estuviera por allá vuelto nada. Pero en el evangelio estamos porque el poder de Dios, el amor de Dios,
manifestado en su evangelio, nos transformó, nos quitó la amargura, el enojo. Una persona que tenía sed de venganza, llegó Cristo a su vida y le quitó toda esa sed de venganza, ese odio. Aquel que estaba envuelto en la droga, el Señor le quitó esos vicios y lo hizo aborrecer todas esas cosas. Que Cristo cambia. Por eso seguimos el evangelio, porque Cristo cambia. Cuando uno entiende esto, hermanos, no tiene palabras sino darle gracias y adorarle. La palabra de Dios nos enseña entonces que nosotros cada día debemos estar agradecidos con Dios. Así que aquí no hay uno en esta mañana a quien Dios no conozca. Hay que presentárselo al Señor para que el Señor lo conozca. No hay necesidad de presentárselo. Él nos conoce a todos. Cuando tú estabas por allá en problemado, ya el Señor sabe ese problema. Y Él siempre ha estado interesado en sacarte de los problemas. Y cuando uno ve que los problemas no tienen solución, uno como que se aferra a decir, no hay solución para mí. Yo creo que Dios no me oye. ¿Cómo no te va a oír? Tu oído se daña, pero el de Dios no. Dios sí te oye. Lo que es que Dios no quiere actuar como tú piensas. Dios actúa diferente. Pero Dios sí está interesado en darte soluciones. Mire, hay soluciones o hay actitudes que nosotros hemos tomado y hemos tomado unas decisiones, no las mejor, pero Dios respetó esa decisión. Y decidimos mal, pero Dios no estuvo de acuerdo, pero lo respetó. Dios respeta las decisiones de los hombres, pero Él no está de acuerdo con muchas decisiones que nosotros hacemos. Por eso el Señor en su palabra nos enseña. El salmo que leímos dice, enséñame tus mandamientos para conocer estas cosas. Y hay un versículo también que dice, enséñanos a contar nuestros días. Hablando del hombre, de su vida, de su aparición en este mundo. No fue como dijo Darwin, que el hombre apareció de una evolución, que tuvo que pasar por un pez, después por un sapito, por un renacuajo, y después por una lagartija, y después esa lagartija se convirtió en esos lagarto, y de lagarto pasó a caporo, ¿sí? Y de caporo pasó a un homo sapiens, y eso se fue dando ahí. Yo recuerdo que estaba en la primaria, que estábamos en el cuarto, nos enseñaron eso, de que el hombre de Java, que entró por el estrecho de Bering, y entonces comenzó el homo sapiens, ¿sí? Los Australopithecus, y todas esas figuras fueron apareciendo como un gorilita, después un simio, después un macaco, después un gorila, y después se fue, y eran peludos, y algunos quedaron peludos porque el hombre es peludo. Pero esa es la teoría de Darwin, que no tiene piso, no tiene fundamento. Dios no necesitó hacer esas cosas para crear el hombre. Sus manos me hicieron y me formaron. El hombre no nació de ningún animal, ni de una evolución, ni de una aparición de pronto. Lo hizo Dios. Así que, estimados hermanos y amigos, tú y yo somos el amor, la prueba del amor de la mano de Dios. Así que tú no eres un aparecido, no, Señor, tú eres criatura de Dios, creación de Dios. Bendito el Señor. Y leímos entonces la palabra que dice en versículo 2 de 1 de Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Está escuchando? Desead, primera pregunta, o como que la primera parte que nos exige es: desead como niños recién nacidos la leche, ¿qué? La leche espiritual, y advierte, no adulterada. Ojo, no adulterada. Hay que saber escoger. Hay que saber también tener deseos, porque a veces la gente pide un deseo y pide cualquier cosa. La idea es desear. No, tampoco. No pidas cualquier cosa.
¿Cierto? Hay que saber pedir. Amén. Saber escoger y elegir. Y no todas las leches son buenas. No todas las leches son nutritivas. ¿Cierto? Y aún los alimentos, no todas las comidas alimentan. Y dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche tiene un ingrediente importante, que es que tiene calcio y sirve para el desarrollo de los huesos. El desarrollo de los huesos. Y por eso la leche es importante. Y el tema toma aquí y la compara: desead como niño espiritual la leche espiritual, como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Porque una leche adulterada no da crecimiento, sino que enferma. Y puedes hasta matar. Una comida adulterada puede matar. Una intoxicación, y algunos se han muerto. Pero nosotros estamos, mire que todo lo que estoy diciendo, para ilustrarle de lo que es la aparición, la vida del hombre, cómo se desarrolla, cómo se engendra, cómo se concibe, cómo nace, y también de ahí para adelante el crecimiento. Hay papás que cuando tienen los niños los dejan como sueltos, y los niños aprenden es en la calle, no en la casa. Porque los papás en la casa no le tienen tiempo, y por eso él aprende en la casa, en la calle toda clase de basura se le mete al niño. Y el niño crece mal, porque la formación no la tuvo en casa, sino en la calle. Y todo lo que se aprende en la calle, el 99.9% es malo. En la calle se aprenden las malas conversaciones, las malas palabras, las malas costumbres. Se aprende a robar, se aprende a emborracharse, se aprende a fornicar, a adulterar, se aprende hasta a matar, se aprenden muchas cosas en la calle. Entonces debemos tener cuidado con nuestros hijos cuando los traemos. No los suelte a la calle, no los suelte. No seamos a veces como el avestruz, que pone el huevo y lo abandona. ¿Y cómo nace ese polluelo si la mamá lo abandona? Porque Dios la privó de conocimiento, de inteligencia a ese animal. Mire usted que no tiene la capacidad de entender que otro le puede comer el huevo, o otro se lo puede pisar. No tiene que ver, la mamá puso el huevo y arranca y se va. ¿Y cuándo lo va a ver? Más nunca. Ella puso ese huevo, la idea era salir, desocupar el vientre, no sé, y se fue. Así hay personas en esta vida que hacen con sus hijos lo mismo. Pero porque no tienen esa capacidad. El animal, como el avestruz, pero el ser humano sí le dio Dios la capacidad de entender, y más también de valorar, de apreciar y de amar. Pero aunque el ser humano tiene esa capacidad, sin embargo, hay gente que sí dejan de amar y de querer. Pero la palabra me da una esperanza cuando dice: yo nunca me olvidaré de ti. Que vale la pena entonces seguir a este Dios que sí tiene cuidado de nosotros. Por eso es que un hombre de Dios tenía un conocimiento grande. Dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Porque sí puede un hombre y una mujer dejar de querer a su compañero, a su compañera o a sus hijos, pero el Dios que yo te predico en esta mañana, Jesucristo, nunca nos dejará de amar. Su amor es grande, grande, aleluya, grande. Alabado sea el Señor. Su amor es grande. Cada día nosotros debemos desear, como un niño desea la leche de su mamá, el pecho. Está pequeñito, él desea el pecho y le pide a la mamá, porque ese es el alimento natural que Dios le dio para crecer. Y mire que los médicos dicen: no, es más saludable la leche materna que otra leche. ¿Cierto? La leche materna es mucho mejor. Y dice: deseas como niño, pero no la leche materna, ni la leche de la vaca, sino ahora dice: deseas como niño la leche espiritual. Hace una comparación, que así como seres humanos, cuando estamos pequeños, deseamos los alimentos que nuestros padres nos dan, y en especial nuestra madre,
también ahora en Cristo debemos desear la leche espiritual. Y dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual es la palabra de Dios, la doctrina de Dios. La enseñanza es la leche espiritual, pero que no esté adulterada. Adulterada quiere decir cuando se enseñan cosas que Dios no dice, Dios no ha dicho, y se hacen conceptos propios de doctrina de hombre, y se enseña lo que la palabra de Dios no dice. Eso es alimento, aunque parezca de Dios, no es de Dios y está adulterado, porque se le está metiendo algo que no pertenece a ese cuerpo. Entonces tenemos que desear la enseñanza de Dios. Gloria a Dios, que no sea adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el único alimento que nos da salvación y nos da crecimiento en la palabra de Dios. Digamos aleluya, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Colosenses capítulo 2. Mire su Biblia, Colosenses capítulo 2. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2. Miren cómo dice la palabra de Dios. El capítulo 2 de Colosenses. Verso 10 en adelante. Y vosotros estáis completos en Él, o sea en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. Amén. ¿Con quién nos dio vida? Juntamente con Cristo, o sea, Él. Está tildado que se refiere a Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiestas, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Verso 19. Y no haciéndose de la cabeza, hablamos de Cristo, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Estamos mirando lo que es el crecimiento y ese desarrollo. O sea que nosotros no podemos desligarnos de Cristo si en verdad queremos ser salvos. Porque para ser salvo hay que permanecer en Cristo y hay que nutrirnos en su palabra. Y su palabra es la que nos va dando fortaleza a nuestros tejidos, hablando del cuerpo, ligamentos, a nuestros tendones, a nuestros huesos y también a nuestro cuerpo. Amén. Dice aquí, así, y no haciéndose de la cabeza. En este caso hablamos del cuerpo, la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Cada uno de nosotros en particular somos miembros del cuerpo de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, ¿cómo nos nutrimos? Con la palabra, con la enseñanza, con la doctrina,
Dice, nutriéndose, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y por eso el apóstol Pedro dijo, creced en la gracia. El apóstol Pedro en capítulo 3, verso 21 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada día debemos crecer. No nos podemos quedar tomando solamente lechita todo el tiempo. Hay que crecer. Hay que crecer en el conocimiento, en la doctrina. Hay que crecer en la vida, en todos los aspectos. Así como una persona tiene que crecer no solamente en cuanto a cuerpo y en cuanto a huesos, sino también crecer en el conocimiento, en la parte cognitiva. Tiene la persona que crecer en la parte secular. Tiene que desarrollarse en la parte social. Tenemos que crecer en todo. Amén. No podemos quedarnos rezagados ni quedarnos abandonados por allá. Hay que crecer. En Dios también estamos llamados, con mucha razón, a crecer, a desarrollarnos. No podemos ser cogidos todo el tiempo por la mano como un niñito que se lo lleva cualquiera. Y como no conoce a su padre, se lo roban. Hablando así. Pero cuando ya el niño es grande y tiene conocimiento, no se deja robar. Ya él no se deja agarrar de todo el mundo. Se cuida a sí mismo. ¿Cierto? Cuando ya se vuelve una persona adulta, con mucha más razón. Por eso nosotros, si crecemos con el crecimiento que da Dios y el conocimiento de su palabra, no nos dejamos tomar de la mano de cualquier viento de doctrina que aparezca y me agarraron y me llevaron. Hay muchos que les gusta escuchar quien sea. Después que canten no prestan atención ni de dónde viene ni quién es. Pero si tú tienes la doctrina bien definida y el crecimiento que Dios te ha dado, no necesitas de ir a buscar un famoso o ir a ver, porque tú no estás fallo del alimento espiritual. Tú tienes que tener un crecimiento y un alimento sólido. No te dejes impactar por las personas que vengan, que aparezcan. No, es que hermano canta bonito, que cante. No es que dice cosas bonitas, que las diga. Tú debes tener conocimiento en la palabra, en la doctrina. Tienes que saber dónde estás parado. Ya no eres un niño que te llevan de la mano y te entretienen con una colombina. Ya no. Nosotros no podemos ser entretenidos por cualquier contentillo y dulcecito por ahí. Nosotros tenemos la palabra del Señor, no adulterada. La palabra santa y gloriosa, que es la que da salvación a nuestras almas. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Debemos crecer en el conocimiento. No se ponga a mirar cosas que no le convienen. Creyente de hoy debe tener un creyente sólido. Un creyente que no come cuento. Un creyente que conoce a su Dios. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y algunos, si fuere posible, engañarán a los escogidos. Si fuere posible, dice él. Si fuere, refiriéndose a esos que se quedan chiquiticos, a esos que no desarrollan en el conocimiento, no crecen para Dios. Y nosotros cuando estamos hablando del crecimiento, estamos hablando del crecimiento espiritual, crecimiento de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que tener ese conocimiento. Y si uno le pregunta a un padre de familia, hermano, ¿Y dónde están tus hijos? No, mis hijos se fueron para el festival, hermano, y son unos niños adolescentes todavía. ¿Cómo es posible que un padre de familia cristiano deje a sus hijos que se vayan para el festival y él en la casa tranquilo? Parece que ese papá también es niñito. Yo creo que cualquier día se lo llevan a él también y se echa su... Mira, tú te vas para allá, yo me lo veo aquí en el televisor. Parece que te quedó niño. ¿Cómo vamos a nosotros a dejar a nuestros hijos? Yo debo tener conocimiento. Para allá usted no va. Porque mis hijos serán lo que yo les enseñe. Y si yo hoy no corrijo, mañana no tendré la suficiente autoridad moral para decirle cuando él sea un padre de familia, ¿tú por qué escogiste este camino? Porque si usted no me lo enseñaste eso. ¿Qué vienes a hablar, papi o mami, si usted nunca me enseñó nada eso?
Usted, y de pronto hasta lo comparan. Usted no fue como el hermano Julano, la hermana Julana, que ellos sí lucharon por sus hijos y hoy son, bueno, porque ellos sí, pero usted no le presta atención a eso. Usted que me viene, si tú pasabas a ver en esto y en esto y esto, ni prestabas atención a mi mamá, ni y de pronto dicen ni a mi papá, etcétera, pasaban a ver ustedes, le cierran la boca a ese papá, porque nunca creció, nunca desarrolló en la vida cristiana y por eso descuidó su familia. Y estamos enseñando aquí el viernes, estábamos enseñando aquí en la enseñanza a la familia, a los padres. Muchos papás se quedaron, ojalá no se queden cuando lo que hace es que dicen culto infantil, y entonces los que no son infantiles se quedan. Y resulta que el culto es familiar, es familiar. Los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Y estábamos aquí mencionando algo, que Dios le dio un diseño a Noé para construir el arca, madera de gofer, y tenía que calafatearla con brea. Noé tenía que hacer como Dios le dijo el diseño y el material. Y el gofer representa la solidez, la seguridad, la confianza. Una madera contra el agua, contra el sol y el viento, fuerte y segura. La brea, que impermeabiliza y protege las grietas, cura las grietas o fisuras y no deja filtrar. Hay hogares y hay familias que se han destruido porque hay filtraciones. Hay grietas en sus vidas, en sus casas. No me refiero a las paredes, sino en su hogar, en el seno de su hogar. Y donde hay filtraciones o donde hay grietas, hay filtraciones. Y por ahí se mete el mundo, se meten muchas cosas. Descuidaron su casa. Pero Dios le dio a Noé el material, gofer y brea. Cuando construye la casa, pásale la brea para que la impermeabilices y no entre el viento huracanado ni el agua que va a hundir la barca. Tú y yo hoy no tenemos un arca, pero tenemos algo mejor que el arca. Tenemos a Jesucristo. Pero tenemos que impermeabilizar nuestra familia, nuestra casa. ¿Con qué la podemos impermeabilizar? Aquí tenemos la palabra. Tenemos la santificación. Y tenemos la oración en Dios, su palabra. La búsqueda de la consagración. Muchos padres se quedaron de ese culto. No sé por qué. Algunos son alérgicos a los cultos de familia. Yo quisiera decirle, cuidado con ese comportamiento, porque te estás haciendo un daño tú mismo. Y los hijos tuyos mañana más tarde van a tener una actitud igual o peor, porque tú lo estás sembrando sin darte cuenta. No pienses que lo que en la iglesia se hace es malo. Todo lo que aquí se logra hacer es para ilustrar, para enseñar a nuestra familia. No pongas en tu corazón y no lo digas que lo que aquí se enseña es malo. Porque algunos maestros me han preguntado, hermano, y si uno tiene que ilustrar una clase y viste a los niños como una ovejita, ¿eso es pecado? No, eso no es pecado. ¿Quién ha dicho que eso es pecado? Pero hay creyentes que se las dan de tan santos que todo lo condenan. Y como condenan esas cosas, no educan a sus hijos de esa manera, hay filtraciones, hay otras filtraciones que no se están dando cuenta y les está haciendo daño a ellos mismos. Y lo que deben oír no lo oyen, lo condenan. Pero en sus casas, en sus corazones hay fisuras y no estás aplicando lo que Dios quiere que apliquemos. Hay que impermeabilizar, y son esos conceptos que hay que quitar y tumbar, y hay que pasarle la palabra. El hogar hay que impermeabilizarlo. Tenemos la palabra de Dios, enséñala. Y todos los mecanismos que uno utilice, hasta el teléfono que se ha convertido en un problema para el mundo, en un problema. Es una ayuda, es una bendición en el buen sentido si lo sabemos manejar, pero también ha sido un problema para meter una bomba, para destruir una familia. Para muchas cosas se presta esto, hasta para que te mochen la mano por quitártelo. Esto le quitan la vida a una persona por un pedacito para todo. Este teléfono se ha convertido para muchas cosas. Olvidamos entonces la palabra de Dios, que es mucho más valiosa que esto, es más importante. Y descuidamos de oír la palabra, pero le dedicamos más tiempo a otras cosas que sí nos pueden hacer daño. Estimados hermanos, padres de familia, nosotros tenemos que crecer. Vamos adelante, a crecer en el conocimiento de Dios. Y vamos a salvar a nuestra familia con la palabra.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y por eso es importante entonces en esta mañana que en la enseñanza que recibamos para nosotros y para nuestros hijos, si ellos aprenden, aprendemos nosotros. Si ellos reciben, recibimos nosotros. Si ellos crecen, crecemos nosotros. Si ellos son felices, nosotros somos felices. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, la palabra del Señor nos enseña, capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bonito, ¿verdad? Hay que ir edificándose en amor. Y qué bonito es que tú y yo comencemos a edificar nuestra familia en este principio, amor. Pero para crecer en amor hay que primero ser engendrados por la palabra. ¿Y cómo somos engendrados? Cuando nosotros abrimos el corazón y aprendemos a obedecer a Dios, entonces la obra de Dios se manifiesta en nuestra vida y Él nos forma un nuevo ser y nos tumba esos conceptos que traemos, esas ideologías, esos conceptos que aprendimos en la calle o en el barrio o en el pueblo o lo aprendimos allá en casa, muchas cosas que nos parecían buenas, pero cuando venimos a Cristo entendemos que lo que Cristo nos enseña es mucho mejor. Y comienza el Señor a tumbar aquellas cosas y a edificarnos en la verdad, en la palabra que permanece para que seamos salvos. Nuestros padres nos enseñaron cosas muy buenas, pero no nos enseñaron para salvación. Pero la palabra de Cristo es para salvación. Por eso, hermano, no te puedes quedar, no, es que eso lo aprendí en la casa. Está bien que lo aprendiste, pero si eso es nocivo espiritualmente, no te conviene como cristiano, déjalo. ¿Ya? Déjalo. No, que mi mamá me enseñó a comprar lotería. Bueno, está bien, que la compre, pero no eres rico por eso. Pero llegaste al Señor y el Señor te enseña que esas cosas las dejes. Ya no podemos vivir de lotería. Los cristianos no podemos vivir de lotería. Nuestra suerte está echada en Cristo. Pero de pronto alguien lo hace, pero que debe crecer. Y a medida que vamos creciendo, vamos dejando muchas cosas. Y vamos creciendo según el crecimiento que da Dios. Y Dios nos va formando cada día, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Por eso sus manos fueron las que nos hicieron. Y cuando usted ve un hermano, yo conocí ese hermano, que era esto y aquello, esa muchacha que era esto, y mire cómo es ahora. ¿Qué vida diferente tiene? Oye, todo el mundo la admira, pero ella no era así, él no era así. ¿Por qué es así ahora? Porque Cristo lo hizo nuevo. Y la gente dice, es que se ve diferente. Cristo lo formó y lo hizo. Los papás lo conocieron hasta cuando ellos lo dieron a luz. Hasta cuando le educaron algunas cosas, le enseñaron. Hasta ahí lo conocen. Pero de ahí para adelante no lo conocen. Eso lo hizo Cristo. Por eso un hombre que el Señor sanó. Y que era ciego. Y fueron donde el papá. Y la mamá le preguntaron, ¿es verdad que su hijo era ciego? ¿Y que nació ciego? Bueno, la verdad es que él es nuestro hijo. ¿Eso es su hijo? ¿Está seguro? Sí, nuestro hijo. ¿Y es verdad que es ciego? Él sí era ciego. Ay, entonces ¿cómo ve? Ah, bueno, eso sí es asunto que se lo explique él. Porque nosotros sabemos que nació ciego, pero de que ahora vea, hasta nosotros estamos sorprendidos. Entonces él dijo, Ari, que no quieren creer que el Señor, que un hombre me sanó y que yo no era ciego. No, el papá dice, no, sí era ciego. No sabemos quién lo sanó. Pero comenzaron a interrogar, entonces dijeron, bueno, la verdad, edad tiene 40 años. Ya él se sabe defender. Hasta ahí nosotros sabemos, hasta ahí respondemos que él lo criamos siendo ciego.
Hasta ahí sabemos nosotros. Pero de aquí para adelante, de que él ve ahora, eso sí no lo sabemos. Y entonces el hombre que había sido ciego dice, aquel hombre me dijo, tomó lodo y me untó en los ojos, porque es lo que él hizo, un lodo, y me mandó a lavarme y recobré la vista. Y le dijeron, ese hombre es malo, es pecador. Dice él, eso no lo sé yo si sea malo tampoco. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Gloria a Dios. Yo era ciego y ahora veo. Esa es la obra de Dios. Aleluya. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, una cosa éramos, pero ahora somos diferentes. Y la gente se pregunta, y algunos hasta se atreven a decir, ese evangelio es malo. Ese evangelio es para locos. Yo no sé si es para locos o si es malo para usted, pero a mí me abrió los ojos. A mí me dio la salvación. A mí me cambió la vida. Y estoy en el evangelio porque Él me salvó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los padres llegaron en nuestra vida hasta cierto lugar, pero Cristo tomó nuestra vida y la hizo diferente. ¿Cuántos padres se entristecen por ver a los hijos empedernidos en el pecado, vuelto nada? Pero ¿cuántos padres se alegran ver a sus hijos en las manos de Dios? Si aquí hay una mamá o un papá que ve a su hijo perdido, yo le invito para que lo ponga en las manos de Dios. Vamos a comenzar a calafatear. Vamos a proteger la familia. Pero es que a veces no queremos ni orar nosotros. ¿Qué vamos a orar nosotros? Entonces, como no oramos, ¿qué vamos a proteger familia? ¿Ah? Y yo le leí un versículo que la Biblia dice, si supiera el padre de familia a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Minar es perforar, penetrar, para abrir una brecha y robar. Pero si el Señor dice, termina diciendo, velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre. Quiere decir entonces, el Señor nos da un ejemplo con ese versículo, que nosotros como padres de familia debemos velar por nuestra familia. Hay que estar, porque si tú no velas, el diablo sí vela. El diablo se anda con el ojo abierto. Y tú que te duermes y el diablo que se mete. Y tú que descuidas la enseñanza a tus hijos y el diablo que se las dice de otra manera. Y tú que te olvidas de la oración y el diablo que les enseña otra oración. Y tú que te olvidas de ellos y el diablo que les mete otro mensaje a través del Face, a través del internet, a través de muchas cosas. Y comienza a hacer el trabajo de él. Hay que cerrar las grietas. En vez de salir por la calle a decir, mis hijos son malos, vete a Dios y arrodíllate y dile, Señor, mis hijos son tuyos. Tú me los diste. Yo tengo que tapar esa grieta, pero en la presencia de Dios. Y Dios tiene que darme respuesta. Y Dios ha de estar dispuesto a ayudarnos. Pero hay que velar, hay que estar dispuestos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, con temor preparó el arca, pensando en su familia, en que su casa se salvase. Y por esa fe continuó el mundo de entonces. Tenemos que velar. Velar. Y todo eso es crecimiento. Ay, hermano, yo antes ni me preocupaba por mi vida espiritual, ahora me preocupo. Yo antes no hablaba de Cristo, ahora hablo. Yo antes no entendía la palabra, ahora la entiendo. Quiere decir que estás creciendo. Vamos creciendo. Y bonito el coro, vamos escalando peldaño. En el crecimiento suceden muchas cosas. Hay hermanos que cuando se enfrentan al problema dicen, ay hermano, ya yo me voy a apartar porque tengo un problema. ¿Quién dijo que una persona que ha conocido a Cristo habla de apartarse? Eso ni lo menciona. Ay, que tengo un problema. Eso hace parte del crecimiento. Vea, los que han estado por las serranías de la Sierra Nevada o del Perijá, sabemos los que han estado, yo hay personas que han vivido por allá y han estado por ahí. A ver, levanten la mano los que han vivido en sierra. Hay varios Yo he estado en la serranía, usted sabe, y me va a decir, vea, y el carro ha ido así, vea, subiendo. Y de pronto llega una parte y encuentra un plano. Y uno va así. Y de pronto encuentra una bajada. Baja. Y de encuentra río o piedra y uno pasa. Y de pronto otra vez sube.
y encuentra una planada y a veces se la pasa, pero en medio de esa subida, de esa bajada, de esa piedra, de ese río, de esa bajada, el carro va siempre es subiendo. Aunque encuentre bajada, pero siempre va subiendo. Quiere decir que esa bajada está más alta que cuando comenzó. Así es la vida cristiana. A veces tú vas subiendo y de pronto llegas a una parte con que respiras con tranquilidad, pero de pronto comienzas a bajar. Qué problema, Señor. Y de pronto te encuentras con unas piedras. Ay, qué aflicciones, hermano. Pero resulta que tú no vas bajando, tú vas subiendo. Vamos escalando. Que aunque hayan bajada, y aunque hayan subida, y aunque hayan río, y aunque hayan piedras, vamos creciendo, vamos subiendo. Y ahí va el Señor con nosotros. Colóquese de pie y démosle ese aplauso al que se lo merece. Aleluya, aplauda al Señor, hermano, con todo el corazón. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Oh Dios, ayúdanos. Nuestra vida espiritual. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, bendito el Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde. Si esta mañana hay aquí alguien que necesita crecer en Dios, alguien que quiere ser salvo, alguien que necesita fuerzas, yo quiero orar por alguien. Si hay un amigo aquí que desea entregarse o alguien que está apartado de reconciliarse, lo invito en el nombre de Jesús, porque en esta mañana vamos a orar. Si de pronto estás pasando una dificultad, pero tu propósito es avanzar, vamos a orar por ti, porque Él es el que da la fuerza. Yo quiero orar por alguien en esta mañana. Que oremos los unos por los otros. Vamos a orar, porque necesitamos la ayuda del Señor. Vamos a seguir avanzando. Pero nunca te eches atrás. Cuando tengas los problemas, nunca digas, hasta aquí llegué yo. No digas eso. Hasta aquí llegaste tú, pero Jesucristo sigue contigo. No pudiste pasar el río, Señor, ayúdame. Y Él nos ayuda a pasar. Aquí en este camino caminamos, es por Él. Dependemos de Él. Vivimos por Él. Y Él es quien nos da la fuerza. Y Él es nuestra fortaleza. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Aquí hay unos hermanos que han pasado. Vamos a orar por ellos. Hermanos, no. Aunque parezca que el carro se para en la montaña o parece que se va a ir al abismo, no se va a ir. Vamos subiendo. Vamos creciendo. Y que los problemas son grandes. Todos esos problemas nos ayudan a ser mejores cristianos. Lo que hace es que lo vemos solamente de una sola óptica. Hay que mirarlo en la óptica de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas es todas. Puede ser una economía pésima, o puede ser una enfermedad pésima, puede ser un problema, lo que sea, nos ayuda a bien cuando amamos a Dios. Lo que de pronto el enemigo quiere tornarnos en mal, Dios lo transforma en bendición. Pero Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios no te ha dejado solo. Cuando tú has tenido problemas y no sabes cómo has pasado, cómo has salido en medio de ese problema, es porque Él te ha ayudado y has sabido salir de ese problema. Él te ha ayudado. Vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí presento un hermano, a un amigo, también para que oremos por él, que está confundido. Amén. Estos momentos dice que ese amigo está confundido, tiene problemas, pero él pide por él. Vamos a orar, presentarle esta petición a Dios. Tú que tienes tu problema con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, preséntaselo a Dios. Como si lo empuñaras en tu mano y dices, aquí está Julano, te lo presento. Ayúdalo. Déjalo en las manos de Dios. Pero no dejes que los problemas te destruyan. Déjale los problemas a Dios y vamos a avanzar. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora. Esta petición que el hermano ha traído la presento ante ti. Este muchacho, este amigo, tú conoces su vida. Lo presento en el nombre de Jesús. Señor, ilumina su mente, su corazón y su alma. Le resplandezca la luz de la salvación. Sácalo de esa confusión y de esa situación difícil y de esas cadenas en que se encuentra atado. En el nombre de Jesús, para él hay salvación. Señor, por este grupo de hermanos
que han pedido la fuerza, la ayuda del Señor. Yo te pido que los ayude, los fortalezca, porque no están solos. Tú estás con tus hijos, tú estás con cada uno de ellos. A ese hermano que tiene dificultad en el hogar, con los hijos, con las hijas. A ese padre de familia que lucha por sus hijos. A ese esposo que lucha con la esposa. O a esa esposa que lucha por ese esposo. Señor, ayuda a cada familia. Derrama bendición sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a crecer, a desarrollar en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Que cada uno reciba la fuerza. Hay poder en tu nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya.